Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración, ¿y qué más dice? Y súplica, siga leyendo, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a leer nuevamente, pero va a repetir toda la iglesia fuerte. Diga conmigo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy quiero ministrar con el tema, quiero llevar una enseñanza entre hoy y mañana, gloria a Jesús, con el tema motivos de oración. Amén. Motivos de oración. Vamos a aprender. Padre, gracias, sabiduría, ciencia y entendimiento, pero que hoy tu palabra no retorne vacía. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Que hoy tu palabra haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Tome su asiento, por favor, y vamos a desarrollar esta enseñanza, ya que estamos en enseñanza. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Motivos de la oración. Aleluya. Y para poder ingresar a la enseñanza con el tema motivos de la oración, tenemos que tener claro qué es la oración. ¿Qué es la oración para usted? ¿Habrá alguien que me pueda decir qué es la oración para usted? ¿Quién me dice quién es la oración? ¿Cómo? Entablar una conversación con Dios, ¿verdad que sí? ¿Alguien más que tenga algún concepto de la oración? ¿Alguien más que lo tenga? A ver, hermana Carla, ¿algún concepto de la oración? Hay muchos conceptos de la oración. Amén. Cuando hablamos de lo secular, es la agrupación de palabras, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ese tipo de oración, porque eso ya es algo gramatical. Estamos hablando de una comunicación, como decía el hermano Samaniego, pues una conversación ¿con quién? Con Dios. Pero yo quiero darle la definición más clara de qué es la oración. Amén. La oración es la plegaria, escuche, es la plegaria donde una persona se dirige a una divinidad o persona sagrada. ¿Estamos? ¿Qué es la oración? Es una plegaria. ¿Y qué es una plegaria? Una súplica. Amén. Una súplica, escuche. Es una súplica donde una persona se dirige a una divinidad o persona sagrada. En este caso, pues, es Dios. Ciertamente hay mucha gente que eleva plegarias, que eleva súplicas y eleva oraciones, muchos a los santos, a estatuas, etcétera. Pero cuando hablamos nosotros de una divinidad, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amén. No estamos hablando de una persona sagrada, sino del Dios Todopoderoso, que es rico en poder, gloria, autoridad, divinidad, omnipotencia. A su nombre. Entonces la oración es la plegaria donde una persona se dirige a una divinidad. Lo podemos encerrar con una sola conclusión: la oración es conversar con Dios. ¿Estamos? ¿Qué es la oración? Conversar con Dios. Pero ciertamente, cuando nosotros oramos, tienen que haber motivos. Aleluya. Y cuando hablamos de motivo, estamos hablando de que tiene que haber un propósito en medio de la oración. O sea, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es el motivo dentro de la oración? Hay gente que dice, hermanos, pues hablamos de hermanos, que dicen: pastor, a mí se me complica orar,
Pastor, yo no puedo desarrollar un hábito de oración. Pastor, yo no puedo orar más de 10 minutos. ¿Verdad que sí? Y sabemos que bíblicamente la oración religiosa o la relación que se podía decir la oración mínima. ¿Cuánto es la oración mínima? ¿Y en dónde encontramos eso? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús estando en el huerto del Getsemaní. Cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, dice la Escritura que Jesús estaba muy triste. Dice que se encontraba muy angustiado. Y dice que él fue a orar. Y cuando él va a orar, dice que los discípulos se quedan también ahí en ese lugar. Y él se separa y va a entrar en intimidad con Dios. Y cuando él regresa, dice que los discípulos estaban durmiendo. Y por 3 ocasiones Jesús retorna y los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice: no podéis orar ni tan siquiera una hora. Entonces de ahí nosotros podemos sacar una definición, o podemos sacar una idea, o podemos sacar de ahí que el mínimo, lo mínimo de la oración en un creyente es una hora. Pero usted sí sabía que hay creyentes que no llegan ni a la hora. Amén. Hay creyentes que oran 10 minutos y se quedaron sin palabra. Hay creyentes que no pueden desarrollar una oración. ¿Sabe por qué? Porque no tienen, diga conmigo, motivos por qué orar. A su nombre. Ciertamente, en medio de la oración, Jesús enseñó la regla de oro, el Padre Nuestro. ¿Verdad que sí? Ciertamente despegamos de esa manera. Pero ciertamente nosotros no podemos repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo como hace la Iglesia Católica. Ciertamente usted se da cuenta que la Iglesia Católica, los que estuvieron en algún momento en la primera comunión, levante la mano los que estuvieron en la primera comunión. Ve algunos, 3, 4, 5, 6, 7, hasta Tiago estaba en la primera comunión. Ya vamos a hablar bien con el líder, ¿ah? ¿Ha estado en la primera comunión? Levanta la mano, Tiaguito. A su nombre. A su nombre. Entonces ahí le enseñaban a usted a orar, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo le enseñaban a orar a usted ahí? A rezar, ¿verdad? Con ese, ¿cómo que se llama esa cosa que se guindan aquí? Con el escapulario, ¿verdad que sí? Rosario, como se llame. Yo nunca estuve en iglesia católica ni hice tampoco la primera comunión. Entonces lo que hicieron en la primera comunión, ¿saben? Entonces cuando usted estaba ahí, a usted le enseñaban a rezar a las imágenes. Amén. Y cuando usted cometía un pecado, usted iba al confesionario y usted hablaba con el sacerdote. Usted ni la cara le veía al sacerdote. Y usted le decía: Padrecito, he pecado. ¿Qué hiciste, hijo mío? ¿Qué hiciste, hijo mío? Adulteré, Padrecito. Ya, mi hijo, 1000 Padres Nuestros. Y la gente iba y repetía y lo repetía y le daba vuelta al rosario. Y ciertamente esa oración no es eficaz y esa oración no la escucha el Señor, porque dice la Escritura que no hagáis varias repeticiones. Amén. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo que hace el mundo o lo que enseña las religiones. Nosotros como iglesia, en medio de nuestras oraciones, tienen que haber motivos. Y si usted no tiene motivos para orar, su oración va a ser reducida a 10 minutos, 5 minutos. Entonces, a mí me preguntaba un hermano y me decía: pastor, ¿cómo yo hago para tener un periodo largo de oración? Y yo le decía a este joven: depende cuáles son tus motivos en medio de la oración. O sea, cuando hablamos de motivo, hablamos de propósito en medio de la oración. Y yo le decía a él: yo por lo general, cuando comienzo mi oración, primero comienzo agradeciendo. Y yo por lo menos agradeciendo me tiro 15 minutos.
Yo empiezo, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias porque estoy de pie, gracias porque mis ojos pueden ver, gracias porque mi corazón funciona, gracias porque mis riñones todavía funcionan, gracias por, Dios mío, por mi sistema nervioso, gracias porque estoy de pie, gracias por mi hija, gracias por mi esposa, gracias por papá, gracias por mamá, gracias por la casa, gracias por el alimento, gracias por el aire que respira, gracias por eso. Yo le doy gracias por todo. Y dando gracias, ya llevo 15 minutos. Entonces toda persona que ora y que entra en esa comunión con Dios tiene que tener un motivo. Y uno de los primeros motivos que tiene que ser agradecido. Pero es que hay gente que tiene un mal diseño de oración. Desde que se tira al suelo, comienza a pedirle casa, dama y chocolate. Señor, que dame plata. Señor, que dame trabajo. Señor, que lo de aquí. Señor, que lo de acá. 10 minutos se le acabó la oración. Ese no es el modelo de oración. Tenemos un modelo de oración desastroso. Y el modelo de oración que deberíamos comenzar como uno de los motivos es dando gracias a Dios. O sea, usted arranca su oración dando gracias a Dios. Agradeciendo a Dios por todo. Desde el momento en que usted se inclina, desde el momento que usted se postra, porque mire, para orar hay muchas formas de orar. ¿Usted sí sabía eso? Quizás muchas veces usted no lo va a poder hacer de rodillas porque está enfermo. Quizás tiene algún problema en su rodilla o tiene algo. Quizás usted no puede arrodillarse. Pero el hecho de que usted no pueda arrodillarse no significa que usted no pueda orar. Porque si usted no puede arrodillarse, aunque sea siéntese de lado, tírese al piso, pero usted ora. Pero hay gente que dice, no, pastor, yo no puedo orar. ¿Por qué? Porque no puedo arrodillarme. Pero lo que está enfermo son tus rodillas, no tu boca. ¿Verdad que sí? Oiga, yo oro al Señor de mil formas. De rodillas, a veces oro acostado, o a veces oro parado, o a veces oro sentado, o a veces oro en la oficina, oro en cualquier momento. Lo importante es que el hombre y la mujer de Dios se conecten con ese Dios poderoso. Entonces, el hombre y la mujer de Dios tienen que tener motivos en la oración. Número 1, tiene que haber agradecimiento. Si usted inicia una oración como carro loco, ¿por qué le digo carro loco? Va violento. Señor, dame trabajo. Señor, dame una idónea. Señor, cambia al hermano. Señor, y por aquí, que el primo, que la abuela, que la tía. Eso usted está entrando mal. Usted 10 minutos y otra que la gente comienza, pero como loco, 10 minutos se quedó sin oxígeno. Mira, la oración. Luego cambias eso. No vale. La oración es conversar con Dios. Y cuando hablamos de conversar con Dios, hablamos de que tú vas a entablar una conversación, como cuando usted conversa con su amigo, o como cuando usted conversa con su esposa. ¿Verdad que sí? Bueno, los que conversan con las esposas, hay hombres que llegan demasiado cansados y es a dormir nomás. No conversan. Pero usted que conversa con su esposo, su esposa o con su amigo, usted sabe que una conversación es larga. Y es pausada. Porque si usted va a conversar con alguien y habla demasiado y no te deja hablar, ¿qué ocurre en la conversación? Es cansoso. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Que hay personas que no se puede conversar con ellos porque hablan demasiado. Tú dices una palabra y ellos dicen 1000 palabras por minuto. Con ese tipo de personas no se puede conversar. Por eso así hay personas que así como conversa ahora y comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, Espíritu Santo, vengo delante de tu presencia. Yo imagino que Dios dice, pero tranquilo, mijo, pausa, stop, tranquilo. Esto es una conversación. Y cuando usted va a conversar con alguien, usted tiene que entender que usted va a hablar con el Dios Todopoderoso. Y usted no puede orar por perdón de pecado. Usted no puede orar por el papá, por la mamá, sin antes darle gracias a Dios porque estás vivo. Primero usted arranca, el primer motivo es agradecimiento. Y de ahí usted viene a pedir perdón por sus pecados.
Comienzas dando gracias por todo. ¿Por qué te digo que tienes que empezar dando gracias por todo? Porque a pesar de que le fallamos a Dios, a pesar de que no vivimos una vida correcta, a pesar de que nos desviamos, a pesar que hay muchas imperfecciones, Dios es bueno con nosotros. Porque imagínense que Dios nos bendijera o que Dios nos diera la vida, nos diera el aire que respiramos por nuestra santidad. Poco de ahogados hubiera. Por eso dice la Biblia que el sol sale para bueno y para malo. No se duerman. ¿Qué representa eso? De que la bendición de Dios es para nosotros y aún para los malos. Entonces tenemos que arrancar nuestra oración. Uno de los motivos principales es con agradecimiento. Dile gracias a Dios por todo. Pero hay gente que ora y dice: Señor, te doy gracias por todo. Tú ya lo conoces todo y lo sabes todo. No sirves para orar. Eres desesperado. Así usted no puede orar. Segundo motivo en medio de tu oración. Usted no puede desarrollar una oración, primero, sin haber agradecido. Y segundo, pedir perdón por sus pecados. Empezaste agradeciendo. Y el otro motivo, y es uno de los principales, es pedir perdón por los pecados. Usted pidiendo perdón por los pecados se tira 30 minutos más. ¿Ya cuánto van? Samaniego, ¿cuánto van? 45. Y dice que no puedo orar ni 10 minutos. Porque cuando usted está orando por su pecado, hay veces que tú vas a orar aún por los pecados que no te acuerdas. Usted ora y usted le dice: Señor, aún por los pecados que no me acuerdo, te pido perdón. Y muchas veces cuando tú estás orando, Dios te trae a memoria las astucias que has hecho antes. ¿A cuánto le ha pasado cuando te han estado orando pidiendo perdón? Dios te trae a memoria algo que hiciste en el pasado. ¿Sí o no? Pero cuando Dios te traiga a memoria eso, ¿sabes para qué? Para que pidas perdón. Y le diga: Señor, me arrepiento porque fui terrible en el año 1995. Me acuerdo que me le robé la gallina a mi abuela y la fui a vender. Y con eso compré cerveza. Pídale perdón al Señor. A su nombre. Señor, me acuerdo que en el 2016 le fui infiel a mi esposa. Perdóname. Y usted comienza a orar por los pecados. Usted comienza a pedirle perdón al Señor. Oiga, es que eso es un motivo muy importante para orar. ¿Por qué tenemos la necesidad de orar? Porque cuando yo me postro a orarle al Señor, yo doy gracias y pido perdón por mis pecados. Y es algo muy importante pedir perdón por los pecados todos los días. ¿Sabe por qué? Porque peligramos nuestra salvación. ¿Cuáles son los únicos que no peligran la salvación? La iglesia salvo siempre salvo. Los de la iglesia salvo siempre salvo, de religión demoníaca, ellos dicen que nunca se pierde la salvación. Vea, a los que no les gusta pedir perdón por pecado, no les gusta el evangelio fácil, váyase allá. Que allá por más que usted peque, usted allá no se pierde, allá te es salvo. Pero bíblicamente sabemos que el apóstol Pablo dijo: ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? O sea, no la podemos descuidar. Entonces nosotros, otro motivo en la oración es por el perdón de nuestros pecados. Nosotros debemos orar. Dile al que está a tu lado: debemos orar. Y todos los días. ¿Me estás escuchando? Tú que oras 2 veces a la semana, una vez cada 8 días. Hay gente que es avispada, hermano. Ora un día por todo el mes. A su nombre. ¿Vive o no vive? Pero nosotros debemos orar constantemente. Mira, y ese es uno de los motivos principales por nuestros pecados. Porque si el Señor viene a vernos
y nos encuentra en pecado, ¿usted cree que se va para el cielo? No, por supuesto que se pierde. Por eso uno de los motivos de oración es pedir perdón por nuestros pecados. Y ese motivo tiene que inspirarnos todos los días para mantener esa comunión con Dios. O sea, yo no puedo dejar que termine un día sin haber orado. Porque a través de la oración yo pido perdón por mis pecados. Porque todos pecamos. De una u otra manera le fallamos a Dios. Y para eso Dios dejó la oración. Me recuerdo que hace años yo le presenté a Cristo a una persona. Y esa persona me dijo, todavía no quiero hacerme cristiana. ¿Por qué le digo? Porque no le quiero fallar a Dios. Yo le digo, eso es un error muy grande que practica el mundo. Porque a Dios nosotros le fallamos casi todos los días. ¿Quieres que te lo demuestre? Cuando a veces nos sentamos a comer y no oramos, le fallamos. Te levantas atolondrado como loco, te vas al trabajo, no oraste, le fallaste. ¿Verdad? Hiciste un mal comentario, dijiste algo, le fallaste. Te pasó un mal pensamiento, le fallaste. Miraste mal, le fallaste. Le fallamos en muchas áreas de nuestra vida. Y aquí, dentro de la obra del Señor, del trabajo del Señor, dentro de los caminos del Señor, como usted lo quiera entender, no hay ni pecado grande ni pecado chico. Eso es como cuando alguien dice, es que yo, mire, pastor, una mentirita blanca, chiquitita nomás. Es que en Dios no existen mentiritas blancas, ni mentiritas chiquitas. Mentira es mentira. ¿Me está escuchando? Entonces, mientras estemos en este mundo pecaminoso, estamos expuestos a pecar, a fallarle a Dios de obra, palabra, pensamiento o miradas. Entonces, es uno de los motivos para mí más que importante orar para perdón de nuestros pecados. Imagínese, usted no ora en todo el día y le ha fallado a Dios. ¿Qué tal si usted está en su casa, está en su trabajo o está en la iglesia y viene Cristo y suena la trompeta? ¿Usted cree que se va? Peor si llega a la iglesia y no llega a orar. Peor si llega a la iglesia y no se postra. Por eso es que todo mundo que llega a la iglesia, lo primero que tiene que hacer es tirarse de rodillas y pida perdón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento en medio de estos cultos. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero Él puede venir a recoger a su pueblo en cualquier momento. Y si Él viene en pleno culto y usted está listo, se va. Pero si llegó, ni siquiera pidió perdón por sus pecados, ni se conectó con Dios, se pierde. Entonces, el otro motivo para orar es por el perdón de nuestros pecados. Otro motivo para orar, le estoy dando los más importantes porque hay miles de motivos. Le estoy dando los más importantes. Luego que usted agradece, luego que usted pide perdón por sus pecados, ahora usted ingresa a orar por la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de papá, mamá, hijos, esposo, todo lo que incluye el círculo familiar. Y es muy importante orar por la familia. Oiga, y eso también es algo muy importante dentro de estos motivos. Porque ciertamente Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando no puede hacernos daño, cuando estamos cubiertos, cuando vivimos una vida de oración, porque la oración trae cobertura. Y cuando nosotros nos mantenemos en una vida de oración, en una vida conectada con la presencia de Dios,
¿Sabe lo que va a hacer Satanás? No puedo con Emily. No la puedo tocar porque está rodeada. No puedo tocarla porque está cubierta, está orando, está buscando a Dios. Entonces voy por las hijas. ¿Me trata de entender? No puedo, está cubierta las hijas. Voy por los hermanos. ¿Por qué? Porque siempre Satanás tratará de destruir el círculo familiar. Siempre Satanás tratará de lastimarte, tratará de herirte, tratará de hacerte daño. Por eso que nosotros como hombres de Dios tenemos que orar por nuestra familia. Eso es uno de los motivos por qué orar. Usted tiene que orar. Dentro de su casa, dentro de su círculo familiar, usted es el cristiano, usted tiene que orar por ellos. Pero hay gente que dice, no, la salvación es individual. Sí, es individual, pero la promesa es para toda la familia. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero para que esa palabra se dé por cumplimiento, tiene que haber un hombre que ore. Usted tiene que mantenerse en oración por la familia. Usted tiene que mantenerse en oración por sus hijos. Si no, pregúnteselo a Job. ¿Qué dice la Escritura acerca de Job? Que dice que él todas las mañanas se levantaba y presentaba sacrificio a Jehová. ¿Por quién? Por sus hijos. Por si acaso, o porque se hubiesen pecado. ¿Y qué pasó con el justo Job? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Satanás? Como no pudo tocarlo, no le pudo hacer daño a él, ¿qué hizo? Vino con sus hijos. Y si usted lee la Escritura, y si usted desarrolla en la enseñanza acerca de Job, usted se da cuenta que la vida que vivían los hijos de Job no era una vida muy buena. La vida que llevaban los hijos de Job era una vida de libertinaje. Porque ellos, cuando vino este viento fuerte y los mata toditos, dice que ellos estaban festejando, estaban en celebración. Pero ¿qué hizo que Job, escuche, que sus hijos se salvaran? De que había un padre que oraba por ellos cada mañana y presentaba sacrificios a Jehová. ¿Qué significa eso? Que puede ser que tus hijos estén alejados de la presencia de Dios. Puede ser que tu esposo esté alejado de la presencia de Dios, no es cristiano. Puede ser que tus hermanos, por quien tú estás pidiendo, están alejados. Y puede que la muerte los sorprenda, porque a los hijos de Job la muerte los sorprendió, se murieron. Pero la pregunta está, ¿se perdieron? ¿Tú qué dices? ¿Se perdieron? No se perdieron. Mira, esa es la esperanza para nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios, cuando oramos por la familia. Cuando tú presentas sacrificio, ciertamente Job presentaba sacrificio. ¿Y cuál era el sacrificio que presentaba Job? Dice que ellos presentaban terneritos, presentaban vaquitas, presentaban ovejas. Eso eran los sacrificios. Pero ahora usted ya no presenta oveja, ahora usted ya no presenta vaquita. Ahora el sacrificio eres tú. Tú haces ayuno por tus hijos, haces ayuno por tu esposo, haces ayuno por la familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga la muerte o cuando Satanás le quiera hacer daño, y si a ellos les toca morir, van a salvarse porque están en la promesa. Oiga, este es un motivo muy importante por qué orar. Por eso que usted no se entristezca ay, pastor, es que yo vengo predicándoles a mis hermanos más de 60 años y no quieren. Y yo tengo miedo que se pierda. Tú no tengas miedo. Ay, pastor, es que yo tengo mi hermano y ya tiene como más de 10 años orando y Dios no hace nada. Tú solo mantente orando por él.
Mira, yo sigo un profeta, ábrale la puerta al hermano. Yo sigo un profeta que se llama el profeta Hernán Acosta. Y él está en un congreso. Y cuando él está en un congreso hay una pareja. Escúchelo. Eso a mí me impactó. Por eso es la importancia de la oración por la familia. Hay una pareja. Y mientras él está predicando, él está ministrando, el Espíritu de Dios se revela sobre él y le habla en palabra de ciencia. Y él a la pareja la llama, le dice: vengan ustedes dos, acérquense. Ustedes perdieron un hijo. Y ustedes tienen un dolor en su alma. Porque ustedes piensan que él está en el infierno. Porque se quitó la vida, se ahorcó. Escuche. Ellos no habían hablado con el profeta. En un congreso que hay miles de personas. Tiene que ser Dios el que hable y revele eso. Y ellos lloraban. Y el profeta le dice: así dice Jehová. Ustedes oraban por él y oraron por años. Cuando él se estaba ahorcando, cuando él se estaba poniendo la cuerda, minutos antes de que se suelte, antes de que caiga, él reflexionó. Y cuando estaba agonizando me pidió perdón y yo lo salvé. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que Dios nunca olvida. Y son nuestras oraciones. Por eso es que usted no puede dejar orar por la familia. Mira, hermano, yo tengo una hermana que está perdida. Y no me da vergüenza decir, es prostituta. Y yo oro por ella. Y no me canso de orar. Y siempre la tengo en mis oraciones. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que la muerte la sorprenda en cualquier momento. Pero yo sé que causa una promesa. Y a causa de la palabra, de lo que Dios me ha dicho, porque dice en la palabra que Él es fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Por eso es que cuando Él te promete algo, Él lo cumple, porque es fiel a la palabra. Y tú te das cuenta que a veces somos injustos, somos infieles, le fallamos a Dios y decimos: ¿y por qué se habrá cumplido esa palabra? No es que Dios capaz de haber visto algo bueno en mí. No, es fiel a la palabra. Y cuando Él da una palabra, Él tiene que cumplirla. Porque si Él no la cumple, viene a igualarse como un hombre, pero Dios no es hombre. Entonces, si Dios dijo que va a salvar a tus hijos, usted esté tranquila, usted ore por ellos. Oiga, eso es uno de los motivos para orar. Mucho más si usted tiene hijos apartados, familia apartada, ore por ellos. Y usted ore y dígale: Señor, así sea en el último instante de su vida, dale la oportunidad para que sea salvo. Y manténgase ahí. Pero hay gente que hace, la gente se deprime, se pone triste. No sé qué hacer, pastor. Estoy perdiendo ya me estoy desesperando. ¿Qué voy a hacer? No puedes hacer nada. Porque el que toma la mente del hombre es Satanás. Y por eso es que tú ves jóvenes, ves hombres, ves mujeres que se vuelven rebeldes. Dicen: no, déjame vivir mi vida. Yo que hago lo que yo quiero. O sea, humanamente usted no va a hacer nada. Pero lo que sí va a hacer efecto es la oración y la palabra. Por eso usted no deje de orar. Usted ore. Y todos los días dígale al Señor, así sea en el último instante de su vida, dale la oportunidad para que sea salvo. Por eso tenemos que orar. Eso es un motivo muy importante por nuestra familia. No es que haya espíritus de venganza. ¿Usted sabía eso? Un ejemplo. Emily, digamos así, que Emily es una mujer de oración, de búsqueda. Le hace guerra a Satanás. Le quita las almas. ¿Tú crees que el diablo te va a tener en buena estima? ¿O te quiere? Te quiere ver muerta. Te odia.
¿Y qué hace? Cada vez que viene a atacarte, como estamos cubiertos, tenemos un vallado como el que tenía Job, viene y se detiene. Pero quizás tú oras por las almas, oras por el vecino, oras por todo el mundo, pero te olvidas de orar por tus hijas. ¿Qué hace Satanás? Espíritus de venganza dice, no, las hijas están descubiertas, yo vengo por ellas. Y ¡pac! Las golpea. Que Dios las guarda. Y cuando viene y las golpea, ¿qué ocurre? Te causa daño a ti también. Así tú digas que no, te causa daño. Eso es como cuando los ministros están en una altura que Dios los ha puesto, Dios los levanta. Cuando ¡pac! Caen en adulterio, cayó la esposa, cayeron los hijos, se desbarata. Porque, escúchame, ¿cuáles son las bases de un ministro o de un ministerio? ¿Cuáles son las bases? El matrimonio. Porque un pastor que pierde el matrimonio, en esa vida o en ese hogar ya no hay paz. Ya no hay paz. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios tiene que ser sabio. ¿A usted le gusta hacerle guerra al diablo? Oro por los brujos, oro por los hechiceros, oro lo que les gusta orar por los sicarios, les gusta orar por los batones. Tenga cuidado. Usted puede orar, porque también eso es un motivo y eso lo vamos a desarrollar en la enseñanza. Pero usted tiene que entender que si usted se enfoca a orar por sicarios, por delincuentes, por brujos, por hechiceros, por santeros, no pierda, o sea, no baje la guardia, que el diablo va a venir con todo. ¿Qué va a hacer? Me haces la guerra. Tu oración es efectiva, porque la oración es efectiva. ¿Qué hace? Como te enfocaste solo en eso y descuidaste a la familia, ¿qué viene el diablo? Te inyecta adulterio a tu marido o le inyecta a la mujer. ¿Y qué ocurre? Que cuando te inyecta adulterio, cuando te inyecta este tipo de cosas, ¿qué ocurre? Se te acabó la guerra espiritual. Ya no quieres orar, ya no quieres congregar, ya no quieres venir a la iglesia, te quieres apartar. ¡Me quiero morir, pastor! Y es cuando usted dice, oye, pero si es un guerrero de oración tuviera, como esa iglesia tiembla. Porque nosotros, escucha, aunque a usted le parezca chiste, nosotros no podemos descuidar la familia. Mire, yo le he hecho a Satanás guerra en muchas áreas. Muchas áreas. He orado, he clamado. Y dice la Escritura que cuando el justo clama, Jehová responde. Y cuando hay un clamor, Jehová se levanta. Pero no podemos descuidar estos motivos de la oración. No podemos descuidar la familia. Porque se levantan espíritus de venganza y vienen a golpear el hogar. Y una vez que golpean el hogar, nos debilitan. Aunque usted diga que no me importa. Ya, pues que se vaya, que se vaya. Hay mujeres que dicen, que se quiere ir, que se vaya. Mentirosa. Ay, caso que a mí me hace falta un hombre, que se largue. Pues el primer día. El segundo día. El tercer día. El cuarto día. A los 15 días te quiero ver cómo te pones. ¿Sabes por qué? Porque quiera o no, ese loco que tienes por marido, tú te acostumbraste a estar con él. Y te das cuenta que lo amas. Por eso dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hay gente que, si se tiene que ir, que se vaya. ¿Cómo que se va a ir? ¿Cómo yo puedo decir, si Moisés se quiere largar con otro, cómo yo puedo decir eso? Es que no puede irse con otro. Porque aquí en el Evangelio no hay recasamiento. Aquí en el Evangelio no hay divorcio. Aquí en el Evangelio hasta que la muerte te separe. Y entonces, si esto es hasta que la muerte te separe, ni loco me quedo solo, pues hermano. Bueno, el evangelio que está predicando Yesenia Ten dice que por causa de adulterio tú puedes cambiar de marido o de mujer. Pero eso es una mentira del diablo, porque no dice causa de adulterio, dice por causa de fornicación. Y cuando hablamos causa de fornicación, también dice en el mismo pasaje, por causa de que haya inmoralidad. ¿Qué significa eso? De que usted descubra que su marido es gay.
Eso es inmoral. Usted se divorcia y se vuelve a casar y no pasa nada. Cuando habla por causa de fornicación, ¿qué significa? De que usted llega al matrimonio y la pareja, la mujer que dice, ay, yo soy virgen, sí, yo me guardé, yo soy purísima. Y usted llega al matrimonio y no es virgen, usted al instante se levanta y se divorcia por causa de la fornicación. Pero ¿qué ocurre? Que ahorita se ha levantado una cantidad de doctrinas de hombre, porque dice la Biblia que no puede agregársele, no puede quitársele. Dice cualquiera que le agregue o le quite este libro, dice que Dios raerá su nombre del libro de la vida, o sea que Dios lo saca. ¿Me entiendes? Entonces, como yo entiendo que aquí no hay divorcio, ¿qué vas a hacer tú? A guardarlo, pues, ¿sí o no? A protegerlo, pues. Tú oras y tú qué dices, Señor, guarda mi cabezón ese, Dios mío, no permita que el diablo venga y me lo atrape. Yo sé que no es cristiano, papito, pero guárdalo, que ese hombre solo tenga ojos para mí, porque tú eres avispada y tú sabes que el rato que se vaya con otra vas a tambalear, quiera o no. Por eso usted no hable esa mañana, que se quiere que se vaya, estate tranquila. Tú solo ora y pide que Dios guarde ese hombre y viceversa, que Dios guarde esa mujer para ti. Yo, el año pasado, yo vi una separación de un apóstol muy conocido a nivel mundial. No le doy el nombre por ética. Muy conocido. Hermano, Dios lo usa de una manera, pero bueno, hay gente que habla que sí, que es apóstata. Bueno, no me interesa, yo no paso mi tiempo ahí, porque sinceramente muchas veces cuando uno habla demasiado hay blasfemia en medio de eso. Dice la Biblia que si él es así para su Señor, pues bueno, no podemos hacer nada. Dios trata de diferentes formas. Oiga, y un hombre que Dios lo usa en milagros, sanidades, prodigios, a la mujer de la misma manera. Y cuando de la noche a la mañana se estaban divorciando, eso fue un boom. Y el apóstol, y la ella, y por aquí, y por allá. ¿Y qué ocurrió? 6 meses él no pudo predicar. Él entregó la obra, una iglesia de 5,000 personas, entregó la obra a su obispo, o sea, el que estaba sobre encima de él, su padre espiritual, la entregó por 6 meses. Y cuando él retorna de los 6 meses, porque lamentablemente ya no pudieron hacer nada, siguen divorciados. Cuando él retorna a los 6 meses, él dice, escucha las palabras que él dice, y fue valiente para decirlas. Dijo, le pido perdón al pueblo, porque durante estos 6 meses no he podido predicar, porque me he sentido herido. Y he tenido un bajón espiritual por la pérdida de mi matrimonio. Fue valiente reconocerlo. ¿Y qué yo entendí en eso? Que el valor de la familia, que el matrimonio es una de las bases principales dentro de un ministerio. Y si es una de las bases principales, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hombres y como mujeres? Porque esto no es solo trabajo del hombre, esto también es trabajo de la mujer. Orar por la familia. Orar por su esposo. Orar por sus hijos. Orar por sus seres queridos. Y coberturarlo siempre con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no tome lugar y cause daño sobre la familia. Amén. ¿Cuál otro motivo para orar? Que también es importante. Orar por nuestra nación. Usted se sabía que si Ecuador es bendecido, todos somos bendecidos, ¿verdad? Hermano, que Ecuador se está perdiendo en el narcotráfico, Ecuador se está perdiendo en la extorsión, Ecuador se está desapareciendo en terrorismo, en sicariato, y la gente dice, a mí qué me importa.
Si yo no tengo negocio, ¿qué me van a extorsionar a mí? ¿A mí qué me importa? No. Sí nos debe importar. Sí te debe importar orar por tu país. ¿Sabe por qué? Porque si este país es bendecido, todos somos bendecidos. ¿Por qué? Por el trabajo. Tus hijos estudian. A ti te gusta ir al Mall del Sur. Te gusta ir a los parques, a pasear, a distraerte en familia. Y si esto se pone feo, ¿qué vas a hacer? No hay trabajo. Los niños tienen que estar estudiando por línea. Tienes que estar haciendo esos maletines. ¿Maletines qué se llaman? Los portafolios. Andas desesperada. Ya te quieres apartar. Entonces necesitamos que el país vuelva a la normalidad, y para eso necesitamos pedirle al Dios Todopoderoso que cambie este país. Pero qué, o sea, ¿cómo Dios se va a mover? Ay, Señor, yo oro por el Santo Novoa. No, Señor, yo oro para que traigas paz. Yo oro para que le dé sabiduría. Yo oro para que este hombre se incline a tu presencia. Bukele nuevamente fue reelegido 5 años más. Hermano, y este hombre dio un discurso, pero hermoso. Glorificó a Dios desde que inició hasta que terminó. Si nuestro presidente hiciera lo mismo, Ecuador cambia. Pero nuestro presidente no se le escucha hablar a Dios, pero para nada. Pero como pueblo de Dios tenemos que orar, porque ciertamente nosotros no podemos llegar a Él. Pero usted sí sabía que ellos se manejan con consejeros. ¿Qué es un consejero? Un asesor que está cerca de Él. Y por eso es que nosotros como pueblo de Dios oramos por, Señor, yo oro por los asesores. Dios mío, los que puedan llegar cerca de Él, que le hablen de Dios, que le predique, que le diga que tiene que humillarse. Y Dios lo va a hacer. Es porque es complicado. Llegar a donde está el presidente es muy difícil. Nosotros podemos mandar una carta, pero usted sabía que al presidente le llegan miles de cartas diarias. ¿Usted sabía eso? Y entre las miles. Pero bueno, necesitamos orar por nuestro país. Oiga, ese motivo es muy importante para recuperar la paz de esta nación, para que este país vuelva a ser un país de paz. Pero ¿qué necesita este país? Necesita, diga conmigo, de nosotros. De nosotros. Del pueblo de Dios. Necesita que la gente clame, que ore, para que vuelva la paz a estos países, este país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuerte el aplauso al que vive. Mire, ¿cuántos motivos hemos visto? Agradecimiento, nuestros pecados, por la familia, por el país. Ahora yo le quiero hablar de otros motivos más, pero estos motivos muchas veces los hacemos a un lado. Pónganme atención. Estos motivos los dejamos de a un lado y nos enfrascamos en los 4 y ahí terminamos. Y los otros motivos que yo le voy a dar son muy importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de la iglesia, de nosotros. Amén. Motivo número 5. Por el perfeccionamiento espiritual. ¿Cuánto hemos orado por el perfeccionamiento espiritual? ¿Tú has orado así? Estás en lo correcto. Vamos a la palabra. Segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios. Busque, por favor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Sí.
A veces nos olvidamos de orar en esta área y fallamos. Léelo, Patricia, ¿lo encontraste? Léelo, por favor. Amén. Sí. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Oramos por vuestra perfección. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual nos gozamos de que somos débiles. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en una ocasión? Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué lo dijo él? Dijo eso. Porque cuando somos débiles, Dios nos fortalece. En medio de nuestras debilidades, Dios nos fortalece. Por eso usted se da cuenta que el apóstol Pablo en una ocasión estaba muy preocupado, porque dice que él había orado por el aguijón de su carne. Dice que este aguijón venía de tiempo en tiempo, lo golpeaba, lo abofeteaba. Un mensajero del mismo diablo lo venía y lo golpeaba, el cual era el aguijón. Dios había permitido eso en su vida. Y en una de esas ocasiones se encontraba muy deprimido, porque dice que él había orado al Señor por más de 3 ocasiones para que Dios lo libere y Dios le quite este aguijón. Pero dice que el aguijón se mantenía. Y estaba muy triste y Dios se le revela. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Pablo! ¿Sí o no? Que se duerme, hermano. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? Pablo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. ¿Y por qué le dice bástate mi gracia? O sea, que sea suficiente mi gracia, mi amor, mi misericordia. ¿Qué le estaba tratando de decir al Señor apóstol Pablo? Yo sé que eres humano. Yo no me olvido que eres hecho del polvo, que tienes debilidades, que falla. Yo no me olvido que tambalea. Yo no me olvido de esto, pero refúgiate en mi amor y en mi misericordia. Por eso cuando usted sea débil, usted regocíjese en Dios. Dígale, Señor, yo sé que en medio de mi debilidad tú me vas a fortalecer. Tú me vas a cambiar. Porque en medio de la debilidad, ¿sabes quién es el que te instruye? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero claro, si te mantienes en la oración, en la búsqueda, ¿no? Porque hay gente que está en la debilidad, pero no busca a Dios y se encarniza. Cuidado. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Escucha. Y que vosotros estéis fuertes. Escuche. Y aún oramos. Escuche. Ay, es que yo soy débil. Pero en medio de tu debilidad tienes que orar. ¿Usted sabía eso? En medio de su debilidad usted tiene que orar. Porque usted no puede conformarse a mantenerse en esa debilidad toda la vida. Usted tiene que orar ¿para qué? Para recibir la perfección. Pastor, pero aquí nadie es perfecto. Aquí nadie es perfecto. Pero el Señor lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Mayores cosas haré en mi nombre. ¿Y Jesús qué fue? Santo. O sea, si Jesús fue santo, también nosotros podemos ser santos. Y la Biblia nos demanda que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es el varón perfecto? Cristo. ¿Verdad que sí? Por eso Jesús dijo en primera carta de Pedro 1:15 hasta el 16: sed santo como yo soy santo. O sea que sí podemos ser santos. ¿Me está escuchando? Pero ¿cómo vamos a lograr la santidad? ¿Cómo vamos a lograr, escucha, la consagración a nuestras vidas? A través de la oración. O sea, usted tiene que orar y usted tiene que decirle al Señor: yo quiero que tú traigas sobre mi vida perfeccionamiento espiritual.
Tú tienes que decirle, Señor, yo sé que tengo debilidades. Yo sé que tengo todavía falencia. Pero yo te pido que tú perfecciones, que tú quites, que tú me moldees. Tú tienes que orarle, tú tienes que decirle, Señor, yo me entrego a ti, yo entiendo que yo soy el barro y tú eres el alfarero. Usted tiene que decirle que Dios a usted traiga, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo? Ese perfeccionamiento espiritual. O sea que no todo el tiempo usted va a vivir con niñeces. ¿Para qué es el perfeccionamiento espiritual? Para que maduremos. No toda la vida podemos permanecer como niños espirituales. No toda la vida vamos a tener esas niñeces espirituales. En algún momento de nuestra vida cristiana tenemos que llegar a ese perfeccionamiento. Pero si usted no ora por ese perfeccionamiento, si usted no busca a Dios, usted va a mantenerse en esa falla. Viene, le pasan 40 años y sigue en la misma debilidad. ¿Cuál es la debilidad? El chisme. 40 años y sigue de chismoso. ¿Cuál es la debilidad? Ay, las mujeres. Ay, que no puedo ver una mujer en minifalda porque me pongo mal, pastor. Es que no puedo ver no puedo ver esto, no puedo ver lo de acá, es que me pongo mal, pastor. O sea, ya hay que llegar a un perfeccionamiento espiritual. Sí estás en la carne, sí estamos en este mundo. Es que la gente dice, ay pastor, usted entiéndame que estamos en este mundo. ¿Qué puedo hacer si los ojos están hechos para ver? No. Lo que a ti te falta es perfeccionamiento espiritual. Pero no logras el perfeccionamiento espiritual porque tú no oras. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Y dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Pero ¿cómo voy a tener el encuentro con el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a intervenir en mi vida? Cuando yo me mantengo en oración, pues no. Usted se dirige, Señor, yo tengo esta debilidad. La Escritura dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Oiga, Él ama. Escucha, la verdad en lo íntimo. ¿Por qué dice que ama la verdad en lo íntimo? Porque cuando usted ora aquí generalizado, la oración generalizada, usted no puede decir lo que usted ha hecho. No. Un ejemplo, un hombre codició a una mujer en el mall. Señor, te pido perdón porque codicié a una mujer en el mall. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la esposa? ¿Qué va a hacer el pastor? Bájame ese enfermo. Entonces usted no puede orar así. Hay una oración que usted va a hacer aquí y hay otra que usted la va a hacer personal. Hay oraciones que ni tu esposa la puede saber. Hay oraciones que ni tu esposo lo puede saber. Dios. Porque dice que Él ama la verdad en lo íntimo. O sea, que cuando tú estás en tu lugar secreto, tú le cuentas, Señor, se me desviaron los ojos en antes. Señor. Escucha, míreme acá, no se entretenga, míreme acá. Señor, siento que ya mi mujer no me gusta. Ya no siento lo mismo. Es que tú no le vas a decir eso a tu mujer, pues. Pero cuando estás en lo íntimo, tú se lo cuentas a Dios. Pero no es que se lo vas a contar porque, Señor, me va a buscar a otra. No. Tú ahí le vas a pedir perdón. ¿Sabes para qué? Para que Dios te perfeccione y quite ese demonio de adulterio que te está siguiendo hace rato. O sea, eso no es importante orar por la perfección espiritual. ¿O acaso aquí todos son santos? No. Hay áreas. Oiga, y una de esas áreas, vea, míreme. La mente.
¿Por qué tú crees que el apóstol Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente? Cuando habla en el espíritu de vuestra mente, está hablando de vuestros pensamientos. Hay cristianos que tienen guerras internas, conflictos internos. Así como el país está en conflicto, lo tienen interno. No lo realizan, pero internamente hay una batalla con el adulterio, con la mentira, con la laxivia, con tantas cosas. Y necesitamos entrar en ese perfeccionamiento espiritual, en el secreto con Dios. Ministros del Dios Altísimo, no podemos descuidarnos. Hay áreas que fallamos a Dios. Tenemos que pedir perfeccionamiento, porque tampoco nos vamos a mantener toda la vida en esa debilidad tampoco. Pastores, que la debilidad mía son las mujeres, la mía también. Pero por la única que tengo. Pastores, que yo tengo debilidad por los hombres, las mujeres también tienen debilidad por los hombres, por el que tiene. Pastores, y si me está pasando algo, métete a pedir perfeccionamiento espiritual, pídele perdón y dile, Señor, arráncame ese espíritu de adulterio y métase en ayuno y métase a buscar con Dios, porque si usted va de muy sincero, usted va a tener problemas con la pareja. Ay, que quiero serte sincero, mi amor. Dime, mija, ¿qué te pasa? Dícele, Señor, que hay que ser sincero. Ya no te quiero. Ya no te siento gusto. Destruiste tu hogar. Porque el diablo se te está metiendo, te está golpeando, te está haciendo todo. Y en vez de tú buscar la perfección espiritual, vas a lastimar a la familia. Mucho cuidado. Escucha lo que le estoy diciendo. Mucho cuidado. No somos perfectos, fallamos de obra, palabras, acciones, pensamientos, mirada, pensamos mal. Muchas veces nuestro pensamiento nos hace pecar. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionamiento espiritual. Señor, perfecciona mi vida, perfecciona mi espíritu. Señor, arranca. Señor, púleme. Usted le pide a Dios. Usted se lo pide. Somos barros en manos ¿de qué? Del alfarero. ¿Cuánto le han dicho? Dile, o alfarero. ¿Cuánto le han dicho? Alfarero, hazme de nuevo. Es que cuando usted le dice hazme de nuevo, te va a quebrar. Pero será por vuestro bien. Que Dios haga lo que tenga que hacer en vosotros. Pero en medio de su ira, que tenga misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero yo no me quiero quedar con esa debilidad. Yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero crecer. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que Dios me use. Otro motivo por qué orar. Por el progreso espiritual. ¿Y cuál es el progreso espiritual? Por el crecimiento espiritual. No toda la vida te vas a quedar ahí donde estás. Usted tiene que ir creciendo. Dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Pero por qué hay cristianos que no crecen? Porque no oran y no piden crecimiento espiritual. Colosenses capítulo 4 versículo 12. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Vamos. Usted tiene que orar por su crecimiento. Usted tiene que orar para crecer, para llegar a la perfección, para usted ser útil en la obra de Dios. No toda la vida puede mantenerse dándole dolor de cabeza al pastor. Tiene que crecer. Mira lo que dice Colosenses 4:12. Miremos este ejemplo de Epafras, un siervo de Cristo. Vamos. Muévase que me quedan 10 minutos. Lee, alguien que lo lea. A ver, Moisés. Sí, por favor. Colosenses 4:2. Siervo de Cristo. ¿Se da cuenta? Si ve ese modelo de oración. Os saluda Epafras, el cual es uno de vuestros siervos ¿de qué? De Cristo. Dice,
siempre rogando, o sea, mantenerse en constante oración, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Sigamos. ¿Para qué? ¿Para qué se enfrasca en eso? ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, mira, tú piensas que Dios quiere que tú un día estés bien y otro día estés mal. Que un día crezcas y el otro día te vas al suelo. No, Dios quiere que tú tengas un progreso espiritual. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Que se mantenga firme, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En pocas palabras, Dios quiere para nosotros que tengamos un progreso espiritual, un crecimiento. Pero sin oración no hay crecimiento. ¿Tú quieres tener un liderazgo exitoso? Tú tienes que orar. ¿Tú quieres tener un liderazgo exitoso? Tenemos que orar. El que quiera ser exitoso en la obra de Dios tiene que orar. Si usted no ora, usted no va a tener un progreso. ¿Sabe lo que vamos a tener? Un retroceso. Y aquí nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Me estás escuchando? El único que retrocede es el cangrejo. Se va para atrás. Y así hay cristianos que van de retroceso. Mira, este motivo es muy importante. Hay que orar por el progreso espiritual. Tú tienes que decirle al Señor: ayúdame, Señor, a seguir adelante. Trae crecimiento en mi vida. No permitas que yo retroceda. Usted quiere tener una estabilidad como hombre y mujer de Dios. Dile: Señor, no permitas que me estanque. No permitas que dé mi brazo a torcer. No permitas que retrocede. Ayúdame a seguir adelante. A tener un progreso espiritual y ser útil para tu obra. Porque ¿cuál es el propósito de un progreso espiritual? O sea, ¿cuál es el propósito de que crezca Carla en el ministerio? ¿Cuál es el propósito? De que sea una ayuda para la obra del Señor. ¿Cuál es el propósito de que crezca la gente dentro de los ministerios? Para que el reino de los cielos sea expandido. Pero nada viene a vaca soñada, decía mi abuela. Nada viene fácil. No creas que de la noche a la mañana tú eres líder y ya mañana Dios te manda a pastorear. No es fácil. Nos va a tocar orar por nos va a tocar orar por ese progreso espiritual. O sea, todo tiene su precio. ¿Usted quiere tener un progreso espiritual? ¿Usted quiere tener un liderazgo exitoso? ¿Usted quiere tener un matrimonio exitoso? ¿Usted quiere tener hijos exitosos? Le va a tocar orar. Y usted va a ver un progreso espiritual. Vamos a ver otro motivo. Tenemos que orar para tener poder. Míreme acá, en el servicio de la obra de Dios. Usted tiene que orar para que ese poder esté sobre usted. Usted quiere ser eficiente dentro de la obra del Señor. Usted tiene que orar al Señor para que Dios le dé poder, le dé unción, le dé autoridad. Aleluya. Usted tiene que orar para que Dios le entregue ese poder. Y cuando usted le toque ministrar, servir, orar por un endemoniado, orar por un enfermo, usted lo haga con toda libertad. Se le presenta el endemoniado, así sea como el Gadareno, usted tiene ese poder. Ya no tiene que estar usando comodines. ¿Cómo son comodines? Vamos a ver, ¿llamamos al pastor o a quién? ¿No? Cuando usted ora para recibir poder, usted tiene ese poder para echar fuera demonios. Porque no dice la Biblia: y el pastor, yo le doy poder para echar fuera demonios. No. Dios nos ha entregado poder, autoridad.
Porque todo demonio, toda autoridad satánica se sujeta en el nombre de Jesús. Pero si usted no busca al Señor, usted va a recibir poder, ¿no? Usted va a orar por un enfermo, se le muere. No hay poder. Usted que anda en los aires libres. ¿Ah? Nada de comienzo ni nada. Usted está muerto espiritual, lo mata. ¿Qué es verdad? Por eso es un motivo de oración. Señor, dame poder. Señor, dame autoridad. Señor, úngeme. Dice tu palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, dame tu espíritu. Para que cuando le salga alguien, hermano, hermana Areli, ore por mi hija que está enferma. Tiene paludismo. Pero como Areli es avispada, ya se metió en oración, en búsqueda, tiene el poder. En el nombre de Jesús. Te vas paludismo y la niña se levanta. Porque ella es avispada, ella buscó poder en el secreto. Pero si no busca poder, y como a ella le gusta orar, que le gusta.